Continuaremos, por favor. Nos falta la clasificación por tipo de producto, recursos de la empresa y clasificaciones bueno, por tipo de empresa. Hay otras clasificaciones más, aparte de las que hemos visto, de los emprendimientos, ¿verdad? ¿Quién puede hacernos un pequeño review de los tipos de emprendimientos que hemos visto? Mejor oportunidad. ¿Ya? ¿Qué más? Necesidad. ¿Ya? Tecnología. ¿Ya? Eso me entusiasma la mitad. Yo no me acuerdo que Ok, perfecto. Súper. Ok. Continuaremos, chicos, por favor, porque esto es importante para poder identificar el tipo de producto también que nosotros estamos comercializando, ya sea un producto, o sea, un servicio, o sea, una app. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de productos. Una es los productos primarios. Como su nombre lo indica, chicos, prácticamente es aquella materia prima, es ese producto que se extrae de la tierra prácticamente y que las industrias extractivas producen, ¿ok? Directamente de la naturaleza. Por lo general tienen muy poco tratamiento posterior a su extracción. ¿Qué significa? Que prácticamente nos lo van a vender tal cual ha salido de la tierra. ¿Podrían darme algún ejemplo? Ya, las verduras, la papa, ¿qué más? La miel. Chicas, ¿qué parte de...? Esperen un ratito afuera, no me entendí. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo más? Ya, ¿qué más? Los minerales, el petróleo, por ejemplo, el arroz blanco que nosotros consumimos, ¿será un producto primario como tal? Ya está industrializado, ya está pasteurizado, llega a ser un producto secundario. ¿Ok? Cuando se saca el arroz directamente y está así en grano con sus hojitas todavía, es todavía primario, antes de que sea pasteurizado, antes de que sea blanqueado, antes de que sea embolsado. Ya llamó lista, por si acaso. ¿Se entiende? Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Productos secundarios. A estos ya prácticamente son los que produce la industria manufacturera, que en realidad toma todo lo que es el material crudo o la materia prima sin industrializar directamente para cambiar, para transformar, para industrializar. Otra de las diferencias también grandes, chicos, entre el primario y el secundario es que el empaque que tienen como tal simplemente nos está diciendo que es, por ejemplo, arroz, papa o muchas veces en el empaque primario, de los productos primarios, no tienen mayor información que el producto o muchas veces ni siquiera la información del producto. ¿Qué es? Por ejemplo, las papas, ¿cómo llegan? En costales. Se dan cuenta al mercado directamente. El tomate, ¿cómo llega? En cajas. Vos puedes ver qué producto es. ¿Se dan cuenta? Pues tiene muy poca información al respecto. Aquí en el producto secundario, chicos, ya tiene procesos un poquito más complejos de procesamiento, por ende, su empaque también llega a ser un poquito más complejo. ¿Ok? Igual el empaque que tiene información. Claro, tiene que tener información. Tiene que tener bastante información
no necesariamente sobre el proceso, sino, por ejemplo, la tabla nutricional, de qué está hecho, qué contiene, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, la parte de pastelería, etcétera, o panadería, se van a fijar en el hipermaxi. Las que ya están embolsadas tienen incluso el valor nutricional del producto. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere cuando les digo que es un poquito más complejo. ¿Ok? ¿Te podrían darme algún otro ejemplo? Ya, ok. La papa frita, ¿qué más? El yogur. Prácticamente la mayor parte igual de las cosas que nosotros consumimos. ¿Se dan cuenta? Ok. Los terciarios, chicos, prácticamente son los servicios, los que llamamos servicios. No nos va a proporcionar un bien físico como tal, pero sí nos va a proporcionar ese valor, ¿ok? Ese valor agregado de darnos ese servicio. No es ese objeto tangible como tal, pero recibimos algo a cambio, ¿ok? ¿Podrían darme algún ejemplo? Servicio de agua. Que no sean primarios. No sé si la electricidad, el agua, el gas, a domicilio. Ya. Un supermercado entraría dentro de esto. Salud, delivery. Te está ofreciendo qué tipo de servicio. Claro, el de entregarte tu comida en tu casa sin que tú tengas que salir, ¿te das cuenta? Él está yendo a recoger al punto A, que es el restaurante, para llevarlo al punto B, que es tu casa. ¿Se entiende? El banco te da un servicio financiero. El dentista, por ejemplo, te da ese servicio de arreglarte los dientes, el servicio de salud, los hospitales, clínicas, etc. El de transporte, por ejemplo, el Pumacatari o el teleférico son productos terciarios. ¿Se entiende? Los aeropuertos entrarían dentro de... ¿Sí o no? Okay. Sí. Hoteles, universidades. ¿Qué tipo de servicio les están dando ahorita? El de educación. Así de sencillo. ¿Se entiende por tipo de producto? Son diferentes clasificaciones, chicos. Ahora entramos por modo de manufactura. Son dos tipos, industrial y artesanal. Esto también ustedes van a definir qué tipo de producción tienen. Cuando hablamos de una producción artesanal, chicos, entendemos que cada etapa de producción, de fabricación, van a ser utilizadas con técnicas y herramientas más tradicionales, ¿ok? Que prácticamente este conocimiento se transmite de generación en generación. Los objetos prácticamente se hacen con la mano o utilizando ciertas herramientas que no llegan a ser industriales, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Podrían darme algún ejemplo de producción artesanal hacia el... Una producción artesanal pero ya hay una artesanal. Ya, ok, sí. Exacto, los que son las cervezas artesanales, exacto. Ese tipo de bebidas alcohólicas también pueden hacerse de manera artesanal como industrial. Nico. Ya, ok. Todas esas son artesanías, tal cual su nombre lo indica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son hechas también en volúmenes más pequeños, más cortos, llevan mayor tiempo y mayor esfuerzo al realizar este tipo de productos que un producto artesanal. Puede ser artesanal
artesanal, pero está, digamos, realizarse en mucho volumen, digamos. Depende qué tipo de producto. Por ejemplo, si hablamos de orfebrería, o sea, joyería hecha a mano, muchas veces no, porque una pieza puede demorarte hasta una semana en ser terminada, o incluso años. La cerveza artesanal se puede hacer dependiendo, digamos, ahorita igual vamos a ir a ese punto, pero depende mucho la cantidad, digamos, que te quieras realizar por lote, por ejemplo. Pero si, digamos, cuando hacemos una cantidad, ya sería, dejaría de ser artesanal. No, sigue siendo artesanal. Por ejemplo, son 10 litros de cerveza que podríamos realizar por lote, por ejemplo. No podríamos llegar a hacer o a realizar 1000 litros de cerveza, por ejemplo, en un día. ¿Se dan cuenta? Los volúmenes varían. ¿Ok? Sigue siendo artesanal porque no utilizamos tampoco los émbolos, no utilizamos una maquinaria tan industrializada. Si quieres. Incluso los procesos, siendo una cerveza artesanal o siendo un vino artesanal, también varían bastante. Cuando hablamos de la parte industrializada, chicos, son prácticamente esos procesos y esas actividades que si bien tienen por finalidad también transformar esas materias primas en productos más elaborados, ¿cuál es la principal diferencia entre la industrialización, entre el producto industrializado y el manufacturado, digamos, o el artesanal? Es que va a tardar muchísimo menos tiempo, estamos acelerando los procesos, porque toda esa maquinaria industrial nos ayuda a generar más rápido el proceso, y la estandarización. Por ejemplo, de las cervezas artesanales, podemos tener diferentes sabores según no sé, el tipo de lúpulo incluso que vayamos a utilizar. No son productos tan estandarizados, ¿se dan cuenta? En cambio, cuando estamos industrializando, chicos, todo tiene que ser con una receta, bajo un proceso meticuloso. ¿Se entiende? Ok. Y en menos tiempo. Pero otra diferencia muy grande es que prácticamente no podemos estar personalizando, si quieren, cada pedido. Por ejemplo, paseña, la clásica paseña, la Pilsener. No nos va, o sea, si nosotros queremos la Pilsener sabor miel, así solamente 100 latas, imposible, ¿no ve? Porque cuesta más realizar ese tipo de productos personalizados y por ende, ¿por qué? Porque tendrían que cambiar todos los procesos estandarizados que ya tienen. A eso se refiere, ¿ok? Y ahí se recalca, ¿no ve? Todos los productos tienen las mismas características, porque ya son industrializados. La joyería, chicos, ¿creen que se puede hacer de manera industrial? La joyería en plata, en oro. Sí se puede. Sí. Nosotros teníamos una fábrica, o sea, en Bolivia había una fábrica de joyería. Hay ciertas piezas que se pueden estandarizar en joyería, por ejemplo, las cadenas, los ganchitos de los aretes, el hilo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de joyería de autor, joyería diseñada especialmente para una persona pedido, hablamos de la parte artesanal. Por ejemplo, en Italia hay una joyería, creo que tiene 10 orfebres a lo mucho, y cada joya, cada orfebre se toma aproximadamente un año en realizar. O sea, el costo es elevadísimo, ¿no? Obviamente utilizan oro boliviano y peruano prácticamente, plata, piedras preciosas, o sea, es todo tan meticuloso que realmente sí se puede tardar un montón. En engastar, incluso una piedra puedes tardar hasta 2 o 3 días, dependiendo qué tipo de engaste, dependiendo qué tipo de piedra, el corte de piedras, es todo un mundo, ¿no? Pero esas son las diferencias esenciales. Obviamente, chicos, también el precio. Cuando es un producto industrializado es muchísimo más barato. Sobra decir, ¿a cuánto está un botellín de cerveza paseña y un botellín de una cerveza más artesanal? ¿No? O sea, ahí la diferencia es casi el doble, más o menos, ¿no?
¿Qué? No, porque lo artesanal puede ser cosa que quieres más caro Es más barato, lo industrializado. ¿Por qué? Procesos estandarizados, las mismas características en el producto y obviamente si bien necesita mano de obra calificada, necesita menos mano de obra, ¿no? Y los tiempos de producción son menores al producto artesanal. Les daba el ejemplo, digamos, de la joyería para que se entienda. Las cadenas, chicos, muchas veces se tarda un montón en hacer una cadena torcelada, que son esas que son así como en circulito, porque es aro por aro que se tiene que soldar, que se tiene que cortar, etcétera. Pero cuando ya está industrializado ese proceso, es súper rápido, o sea, con las máquinas. ¿Se entiende hasta acá? Por eso es que siempre decimos a veces lo artesanal incluso, bueno, depende también qué tipo de artesanía, con qué material se ha hecho, etcétera, y ahí viene también la parte del método, ¿no? Del respeto por el material que se está utilizando. Claro, yo creo que depende igual, ¿no? O sea, porque digamos un artesanal que también es como industrializado. Claro, depende, porque son en realidad vinos de mesa, por ejemplo. Incluso los de bodega muchas veces son artesanales, son hechos, bueno, depende de la bodega, ¿no? Son todavía hechos en barriles, de madera, etcétera. Los whiskies más caros son los hechos, por ejemplo, de manera artesanal. Ujú. No, es industrial, totalmente. Ujú. Es más industrializado. Antes tenían más artesanos que los hacían, pero en realidad esas piezas son bañadas en plata o bañadas en oro, pero no son de plata ni de oro. ¿Se dan cuenta la diferencia también? Son procesos, es más industrial ahora. Digamos, hay una marca boliviana que se llama Diablo. Sí, sí, sí. Son artesanales. Exacto. Ujú. Claro, es artesanal tanto su ropa como sus accesorios y bueno, la joyería que utilizan, creo que utilizan plata también, ¿no ves? Pero el bordado también de las es caro, por el bordado en sí, ¿no? Llamamos joyería también cuando se utilizan metales preciosos como el platino, la plata y el oro. Cuando es billutería más artesanal o cara, digamos, son con otro tipo de metales. Pero pueden llegar también a ser artesanales y ser más caras. ¿Ok? Ahora entendemos la clasificación por volumen de producción. No, cuando hablamos por volumen de producción, es decir, la cantidad que se puede producir. Cuando hablamos de proyectos, chicos, son productos únicos por el mismo hecho del tamaño o el cliente o la exclusividad para el que está siendo hecho. Porque resulta, bueno, una de las características cuando se trabaja por volumen de producción es que es casi imposible transportarlos una vez terminados o que ese mismo producto sirva para otro cliente, si quieren verlo así. ¿Podrían darme algún ejemplo? Algunos vehículos tienen que son de producción limitada. No, por proyectos. No. Un plano de una casa. Ya. Claro, y que se produzca la casa, eso es un proyecto. No podemos mover los edificios, ¿no ve? Por ejemplo, este bloque no es que se pueda mover un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha cuando queramos. Está construido, no se mueve. Eso es producto por proyecto, por volumen 1. Cuando les estoy hablando, por ejemplo, del diseño de una marca, está siendo creado para un cliente, es por proyecto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque les tienen que hacer la guía del color, el manual de marca, el logo, la utilización, etcétera, dependiendo del lenguaje que tiene el cliente, ¿no ve? Es para ese cliente. ¿Se entiende? Por ejemplo, el teleférico igual es por proyecto. No es que podemos ir moviendo
las torres del teleférico por todos lados, ¿se dan cuenta? Es un proyecto. ¿Se entiende? ¿Podrían darme algún otro ejemplo? Samuel, acabo de decir eso. Ya, otro ejemplo. ¿Podrían darme? Ya, ok. No es que podemos cambiar la autopista cuando queramos, ¿no? Del lugar. El aeropuerto, por lo general, todo lo que es infraestructura, ¿no? Y, obviamente, cuando hablamos de servicios, cuando ese servicio es creado exclusivamente para ese cliente. Por ejemplo, igual, cuando estamos construyendo o haciendo el pedido de un vestido, digamos, de gala, exclusivamente para un cliente, incluso se dan cuenta que hasta el precio es muchísimo más elevado. Joaquín, dame otro ejemplo, por favor. Joaquín. Tú eres Joaquín. Ok, todo lo que es infraestructura, ya hemos dicho. Otro ejemplo, que no sea infraestructura. Samuel. ¿Qué? Ok, un software para una empresa privada. Y ahí van también lo que hablamos de derechos de autor, que lo vamos a ver un poquito más adelante, respecto al software, respecto al derecho de diseño de producto, que son los diseños industriales, etc. Pero prácticamente se refiere a eso. ¿Se entiende cuando hablamos de producción por volumen de proyecto? ¿Sí? Cuando es un vestido, digamos, de novia, un vestido de gala, un terno, etcétera, es hecho a la medida. Es un solo proyecto. Incluso es el precio, ¿se dan cuenta? Y no vuelves a repetir, es un modelo. Cuando se empieza a hacer, digamos, 5 del mismo modelo, bueno, ya es diferente. ¿Ok? Taller. Cuando hablamos de producción por volumen de taller, chicos, prácticamente estamos diciendo que igual es manufactura y se puede variar el volumen desde una unidad a pocas unidades de cada producto. ¿Ok? ¿Se entiende? Las operaciones no son gran cosa de especializadas, pero sí necesitas conocimiento para hacer. Puede realizarse por una persona o un grupo pequeño de operarios. Por ejemplo, bueno, los talleres de costura, los talleres automotrices. Con los automotrices me refiero a los, por ejemplo, a los que te hacen chapa y pintura, etcétera. ¿Se entiende, chicos? Por ejemplo, Manhattan funciona todavía como taller. ¿Por qué? ¿No saben qué es Manhattan? Sí. Te les voy a hacer venir en camisa para su exposición, creo, ¿no? Ya, pues chicos, es una de las empresas más grandes que tenemos en Bolivia, ¿no? O sea, ¿por qué todavía Manhattan funciona todavía como taller? Porque no es que produce en miles de millones las camisas, ¿se dan cuenta? Son por lote que van produciéndose en pequeñas cantidades, diferentes tallas de un mismo modelo de camisa, ¿se dan cuenta? Diferentes tallas, pocas unidades, pero hay un stock que tú puedes elegir. Y por lo general siempre van cambiando de
colores de camisa, de telas, hay algunas que son clásicas, digamos, como, no sé, pues, las blancas, las negras, las grises, etcétera, pero tienen diferentes tallas, ¿se dan cuenta? Pero no es que por cada talla tienen 1000 o 2000 camisas, debe ser un stock, no sé, pues de unas 50 camisas por talla, por ejemplo, que se van a ir dividiendo alrededor de todas sus sucursales, ¿se entiende? La producción es todavía hecha a mano también. Es todavía artesanal, pero es un taller. Es más gente que produce este tipo de productos. ¿Se entiende? Los voy a separar a ustedes. No, o sea, ya es más industrializado. El producto de las medias, por ejemplo, ropa interior, creo que es más industrializado. Las medias sí sé que son más industrializadas, porque no las pueden hacer a mano, las panties, por ejemplo, ¿no? Pero creo que su ropa interior, esa parte todavía es en taller. Punto Blanco, por ejemplo, sigue siendo también como taller. A ver, ¿qué otra empresa podrían decirme que es confeccionado todavía como taller? Sí, la mayoría de ropa. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. ¿Conocen la marca de Ni siquiera me conoces? Eso, por ejemplo, es taller todavía. Pero tiene una producción un poquito más alta, pero de diferentes modelos y son hechas a mano, ¿se dan cuenta? A eso me refiero cuando está bien taller. Por volumen. No alcanza producciones de miles de miles, ¿se dan cuenta? En un mes. O sea, no puedes producir 7000 pantalones en un mes, por ejemplo. A eso se refiere con volumen, la cantidad que pueden producir. Cuando hablamos por lote, chicos, ahí entendemos que es menos variedad de producto en volúmenes más elevados que los que hace el taller. ¿Ok? Se va a basar en qué? En la repetición de ciertos artículos que se hacen dominantes. ¿Qué significa? Por ejemplo, las cervezas artesanales. Es prácticamente una receta, ¿no? Necesito, qué sé yo, 50 gramos de lúpulo, necesito 100 gramos de no sé qué, de cebada, etcétera, para sacar 5 litros de cerveza. O necesito igual 10 litros de agua para los 5 litros de cerveza. A eso se refiere un lote. Con una receta, ¿cuánto llegamos a sacar? Prácticamente. Con la pintura pasa lo mismo. Vamos a mezclar el azul cobalto con el amarillo cadmio y nos va a salir un verde sap, que es un verde más fuerte y más cálido, por ejemplo. ¿Cuánto necesitamos de ese azul? ¿Cuánto necesitamos de ese amarillo para obtener, por ejemplo, 10 litros de este tipo de verde? Tanto. Ah, ok, perfecto. De tinta, ¿no ve? Entonces, a eso llamamos lote. Son menos cantidad de productos, es más cantidad de producto, menos cantidad de producto, perdonen chicos, pero más volumen de producción. O sea, hay menos tipos de producto, ¿se dan cuenta? Y mayor volumen de producción. En las cervezas artesanales pasa lo mismo. Voy a tener, por ejemplo, 5 tipos de cerveza, en lugar de tener 15 tipos de cerveza, pero voy a poder producir 50 litros de cada cerveza. Ahora, cuando hablamos de los productos industriales, Coca-Cola también, o la cervecería, si se dan cuenta, tienen un número de lote, ¿no ve? ¿Por qué? Porque han hecho esa cantidad de cerveza, por ejemplo, de una receta. Necesitábamos 5000 litros de agua, más, no sé, edulcorantes y bla, 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 para sacar 2500 litros de Coca-Cola. ¿Y para qué? Para poder envasarlos en las botellas de vidrio de 1 litro, por ejemplo. A eso se le denomina lote.
Pero ven que es menos cantidad de productos porque es el mismo producto, o sea, es la misma receta, si quieren, para envasar en Coca-Colas de 1 litro, de 150 ml, de 350 ml, de 2 litros, 2 litros y medio, etcétera. Pero de esa receta, ¿cuánto me sale? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? ¿Sí? Para este tipo de volumen de producción, sí o sí se necesita el proceso de estandarización o es algo que Pues sí, no, se necesita nomás estar más estandarizados cuando hablamos del lote, porque es más rápido y más fácil y podemos producir un poquito más, ¿se dan cuenta? Que en el taller. Cuando hablamos de lote, chicos, no es que podemos producir solamente un producto, es mayor, ¿ok? Sí se necesita nomás cierta estandarización para poder producir. Y aparte, ¿por qué es importante también tener ese número de lote? Incluso las farmacéuticas se van a fijar cuando compren, no sé, el ibuprofeno o lo que sea, tiene su número de lote. ¿Por qué creen que es importante, chicos? para ver la antigüedad, a veces Con eso veo la fecha, digamos. no sé si se puede poner para verificar que el producto sí es, si no digamos se producido 80 botellas, pero nada más la botella. Más o menos, pero no va mucho por ahí. No. Más que nada, cuando un producto puede salir defectuoso, en el punto de calidad, chicos, nosotros revisamos que ese producto cumpla los estándares de calidad que nosotros como empresa tenemos. Puedo recoger una del inicio, otra botellita del medio y otra del final. Si las tres están defectuosas, o sea, si el producto está defectuoso, significa que todo ese lote está mal. Lo mismo sucede con la farmacéutica, lo mismo sucede con muchas cosas incluso de ropa industrializada, etcétera. Puede ser incluso con los tintes, con las pinturas, puede ser que, no sé, yo ya haya comprado el verde viva, digamos, para pintar. Ok, resulta que llego a mi casa y es otro tipo de verde. Entonces puedo ir y decir, se me han vendido mal. Entonces ya se revisa y puede ser que ese lote de pinturas, es decir, una cantidad específica, haya salido mal. Con el número de lote se sabe en qué fecha se ha producido, en qué almacén se ha guardado, dónde se ha distribuido. Nos da esa información porque tiene que estar registrada. ¿Ok? ¿Se entiende? Incluso para, no me acuerdo qué caso ha sido, creo que hace el talco de Johnson, creo, que no me acuerdo si era en los 90s o en los 80s, que salió con asbesto, el talco mezclado. ¿Saben lo que es el asbesto? Es un producto que te causa cáncer y te mata. ¿El talco en qué se usa? Principalmente. ¿Para quién se usa? Para los bebés. Ha salido con esa mezcla de asbesto y gracias al número de lotes han tenido que recoger a nivel mundial, si quieren, hacer esa recolección del talco. ¿Por qué? Porque obviamente los iban a inundar en demandas, la cantidad de gente que se estaba enfermando porque te irritaba la piel, te hacía heridas, etcétera, cuando en realidad tenía que pasar todo lo contrario, ¿se dan cuenta? Y ha habido otros casos con farmacéuticas también que han retirado del mercado siguiendo el número de lote. Porque también sabes qué cantidad has producido bajo ese número de lote. Entonces, recupero 900, pero sé que producí 1000, tenemos que averiguar dónde están esas otras 100, ¿se dan cuenta? Lo mismo sucede no sé si se acuerdan de esos casos de Coca-Cola, donde encontraron un ratón en la botella, que se volvían famosos, creo, a inicios de los 2000. Obviamente tenías que saber de qué lote era la botella para descartar todo ese lote de productos, ¿se dan cuenta?
porque podría haber pasado que justo antes del envasado un ratoncito se haya muerto en la Coca-Cola y listo, se envasó y ya está. Incluso han encontrado, creo, un pulgar, o sea, hay muchos cuentos urbanos sobre ese tipo, incluso en las cervezas también, ¿no? Pero en fin, nos ayuda a tener toda esa información del número de lote. Incluso cuando es artesanal, como la cerveza, también lleva un número de lote. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando hablamos de producción en serie, chicos, es cuando ya empezamos a generar miles y miles de piezas idénticas en una línea de montaje, bajo una secuencia de operaciones que ya están preestablecidas. Es decir, la línea, ¿saben lo que es una línea de montaje? ¿No? O sea, por ejemplo, el envasado de Coca-Cola. Van a ver varios, les voy a mostrar otros videos en la siguiente clase, pero vamos a ver que están así en filita, ¿no ve? Las botellas, digamos, de 1 litro, y ahí va cayendo el agua y ¡pum! La Coca-Cola y la van cerrando. A eso le llamamos línea de montaje. La Coca-Cola y muchos productos alimenticios, etcétera, ropa, ¿son hechas en serie? Sí. ¿Por qué? Porque son secuencias que ya están preestablecidas. ¿Se entiende la diferencia entre serie y lote, chicos? En serie el volumen y por tiempo es muchísimo mayor, muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque incluso hay un tiempo preestablecido en el que tenemos que medir la producción. Es decir, si estoy produciendo 200 botellas, envasando 200 botellas, ¿en cuánto tiempo lo hago? En 10 minutos, 15 minutos, ya ese tiempo está establecido. Que hay las líneas de montaje de los automóviles, por ejemplo. Tenemos el chasis, vamos poniendo la rueda, vamos poniendo la llanta, vamos armando las lunas, es decir, los vidrios, etc. ¿Se entiende? Entiendo que la línea de montaje es como ese recorrido que se hace para poder... ¿Y Batman? Sí, es eso. ¿Qué pasa? Te acorta tiempos, obviamente son procesos muchísimo más estandarizados y preestablecidos. Los tiempos son importantes, porque no puede, digamos, darse el lujo la empresa de decir, sí, 200 botellas, sí, en 3 días las envasamos, digamos. No, todo ya tiene medido el tiempo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ahí también se nota qué error hay, en qué momento ha habido un error, un corte de luz, se ha caído una botella, se ha trancado la máquina, se ha arruinado esto, porque son estándares de calidad que ya se tienen también predeterminados. Incluso, chicos, hay fábricas que tienen hasta 3 turnos, ¿no ve? Al día, de 8 horas. ¿Por qué? Porque es más caro parar la fábrica que pagarle, digamos, a tu turno de 10 operarios de la noche, por ejemplo. Hay fábricas que no pueden parar, chicos, porque es más caro de verdad volver a prender la máquina, volver a calibrar, a restablecer, etcétera, que parar. ¿Podrían darme algún ejemplo de una fábrica, digamos, que según ustedes piensen que no para? La cervecería, ¿ya? La parte de producción, ¿no? Obviamente, las demás áreas. Bueno. No. Puedes tener ambas partes, en lote y por serie. Por ejemplo, es que la cervecería, Isa, por ejemplo, no es que va a producir solamente 10 litros. Son miles de litros que produce y ese es su lote, por ejemplo. El lote del día es tanto. Entonces, en 24 horas hemos producido 1000 litros de cerveza y en serie se envasa, se produce, etc. Pero ese es nuestro lote, por ejemplo. La producción del día o la producción de los 2 días, por ejemplo. Pero creo que en la cervecería es la producción del día y lo mismo en Coca-Cola.
Si se dan cuenta, la Coca-Cola, por ejemplo, la cervecería tiene número de lote y número de serie, ¿no ves? ¿Se entiende la diferencia pero entre lote y serie? ¿Sí? Ok. Hablamos de volumen flexible. Cuando estamos hablando de volumen flexible, prácticamente, chicos, nos estamos ayudando también de la compu, ¿ya? Son cantidades que van a estar programadas que no son tan masivas como la producción en serie, que pueden llamarse como lotes, si quieren, y que pueden tener o van a atender esa demanda de personalización que antes era imposible satisfacer. Por ejemplo, no sé si siguen habiendo chamarras de la carta. Creo que sí, ¿no? Para los administrativos. Creo que antes había. Ya, la cosa es que, por ejemplo, son esos uniformes universitarios que ustedes ven, no sé, de la Univalle, de la Católica, que están, sí, fabricados, si quieren, en gran cantidad, pero tienen bordado, por ejemplo, el logo de la universidad, de la Católica, o de los equipos de fútbol, por ejemplo, que igual son producidos en gran cantidad, pero el nombre del jugador y el número está escrito, bueno, está serigrafiado atrás, ¿no ve? O bordado, etcétera, dependiendo qué tipo de polera sea. A eso llamamos producción flexible. Te puedo crear cantidades no masivas como en serie, pero sí grandes, digamos, como lotes, etcétera, de ropa, en diferentes tallas y te personalizo con el nombre de la persona que lo va a utilizar. ¿Se entiende? Entonces, ustedes creen que es un proceso igual donde son varios productos iguales, pero también hay un método donde debe ser Personalizar. Puedes personalizar, sí. Ya, por ejemplo, como les decía, los uniformes para fútbol, para los equipos de futsal, etcétera, no es que es el mismo uniforme, el mismo color, la misma tela, etcétera. No cambia de tela, ni cambia de color, pero te ponen el nombre y el número atrás, ¿no ves? Y puedes tú elegir la talla, digamos, no, yo soy talla M, no, yo quiero una XL, etcétera. Ok, te produzco en esa talla. Por ejemplo, no, ni siquiera me conoces, tiene también esa producción flexible de cambiarte de tallas, pero no en volumen de serie. Es como un volumen de por lote también, pero artesanal, ¿se dan cuenta? Y flexible. ¿Por qué? Porque también te hace poleras personalizadas si tú quieres. Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Espero que sí. Ay, ya me dejé el controlcito. Por continuidad de proceso, ¿ok? Cuando hablamos por continuidad de proceso, chicos, es prácticamente si es que para o no para de producir. Cuando hablamos de continuidad, perdón, de un proceso de continuidad continua, valga la redundancia, significa que el proceso no se interrumpe a lo largo del año, ¿ya? Se dan ciertas interrupciones cuando necesitamos arreglar alguna maquinaria o hay reparaciones mayores. Aquí les ponía ejemplo de las fábricas de refinamiento de petróleo y, por ejemplo, la fábrica de fundición o las fábricas que tengan, digamos, producción en serie, por lo general. ¿Se entiende? ¿Creen ustedes, digamos, que las fábricas de refinamiento de petróleo podrían parar? ¿Por qué? O las que extraen petróleo. No es que le van a decir al petróleo, para un ratito, digamos, vamos a descansar y mañana continuamos. O el gas, por ejemplo, aquí, chicos.
No, porque la demanda es muy grande. O sea, la demanda, digamos, El petróleo sí, va a seguir saliendo. O sea, por más que tú pares, el petróleo va a seguir saliendo. A eso me voy. O sea, no puedes parar. Lo mismo con el gas. ¿Se acuerdan que prácticamente se volvía fuego el gas en boca de pozo, si quieren? Hay un montón de videos y de fotos. ¿Por qué? Porque la extracción tenía que ser continua, no se podía parar. A eso se refiere. No puedes parar. O sea, obviamente, a menos que haya realmente una reparación o mantenimiento mayor, que ya están programados, digamos, a lo largo del año, tú sabes cuándo tienes que parar. ¿Para qué? Para evitar accidentes, para evitar que realmente pares sin saber, porque cuesta más, ya les he dicho, cuesta muchísimo más parar en fábrica que contratar más gente para que continúe los turnos. ¿Se entiende? Cuando hablamos de continuidad de proceso y hablamos en serie de continuidad de proceso, chicos, estamos diciendo que este procedimiento se utiliza para la producción en masa, o sea, en serie, valga la redundancia, pero a intervalos de tiempos irregulares. Automóviles, alimentos, electrodomésticos, por supuesto, como ejemplo. Vamos con la parte de los alimentos, para que sea un poquito más claro también. Si bien hay fábricas que no paran en la parte del envasado, como les decía de Coca-Cola, cuando estamos haciendo la receta, chicos, y tenemos que cambiar de un lote a otro, hay un corte, ¿no ven? Hasta que se termine de vaciar la bomba, perdón, el émbolo. Se termina de vaciar, se llenan los 5,000 litros, se embotellan esos 5,000 litros y se tiene que lavar. Pero, o sea, no está parando la gente que trabaja ahí, se dan cuenta, está parando el proceso para volver a hacer una mezcla nueva en el de lote. ¿Se entiende? Cuando hablamos de fabricación de la leche o de los lácteos, por ejemplo, para que sea más claro. Cuando es una fábrica de lácteos, chicos, no les estoy diciendo que solo me va a vender un tipo de leche, ¿se dan cuenta? Hay que pasteurizar la leche que llega de mis proveedores y ahí ya empezamos a dividir. ¿Cuál va a ser leche deslactosada? Es otro proceso. ¿Cuál se va a convertir, cuánta cantidad se va a convertir en queso? Es otro proceso. ¿Se dan cuenta? Que se divide, a eso llamamos, en serio. Hay ciertos tiempos que la leche que se va a transformar en queso tiene que permanecer ahí quieta si quiere, ¿no? La que se va a transformar en requesón, la que se va a transformar en mantequilla. Hay procesos de descanso en ese tipo de producción. Son intervalos irregulares de tiempo. No es que es ¿cómo les explico? Que no es meramente continuo. Si son bien procesos estandarizados, para cada tipo de producto se requiere otro tipo u otra cantidad de tiempos. ¿Está más claro? ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando yo voy a producir, no sé, recibo 100 litros de leche, pero no solamente hago leche pura, no solamente te vendo la leche pasteurizada, sino te vendo leche deslactosada, leche chocolatada, de frutilla, mantequilla, queso, etcétera. Cada uno de esos productos tiene un tiempo diferente al otro. Hacer queso no es igual que hacer la leche deslactosada, por ejemplo. A la leche deslactosada se le ponen otro tipo de bacterias para que quite la lactosa, ¿verdad? Y lleva su tiempo. Para hacer queso puede llevar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque se pone otro tipo de productos. Para hacer la mantequilla, lo mismo. Son diferentes tiempos de producción. Por más que sean estandarizados para cada producto, es un tiempo diferente, no es el mismo tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ya vamos a terminar. Clasificación por procedimientos industriales. Es que es un poquito largo esto, pero es más que nada para que entiendan.
¿Cómo va tu tipo de producto o emprendimiento, etcétera? Cuando estamos hablando de procesos industriales, chicos, hablamos de integración. Cuando hablamos de integración, estamos mezclando varios componentes para la obtención de un nuevo producto. Por ejemplo, pastelería. Estamos utilizando productos de materia prima como los huevos, productos secundarios como la harina, que ya está pasteurizada, etcétera, y los unimos para crear pastelitos, ¿no ve? A eso se refiere cuando hablamos del proceso industrial de integración. ¿Puede ser artesanal? Sí. ¿Puede ser industrial? También. Un producto, chicos, si se dan cuenta, no necesariamente solo pertenece a un grupo. Se dan cuenta que tiene, en todos los grupos, tiene su clasificación. ¿Ok? ¿Esto está claro? Desintegración. Lo contrario, integración es cuando de un solo producto lo fraccionamos, lo cortamos y creamos varios productos. Les he puesto el ejemplo de la tala de árbol. Cuando talamos un árbol, obtenemos madera cruda. Cuando lo empezamos a hacer tablones, empezamos a hacer muebles a partir de esa madera, etcétera, a eso llamamos desintegración. Cuando cortamos el tronco para crear, este pedazo se va a ir para los muebles, este otro pedazo para hacer lápices, las hojas para hacer papel. Estamos desintegrando el producto. ¿Se dan cuenta? ¿Podrían darme otro ejemplo? Denme otro ejemplo de desintegración, a ver. Ok, estamos faenando a la vaquita, utilizamos la carne, los órganos para alimento, los huesos. Por lo general, en Bolivia tendemos a utilizar todo el producto animal, ¿verdad? Que es también el respeto al alimento que nosotros estamos consumiendo. Consumimos el cuero, consumimos incluso los huesos, hasta como adorno, se dan cuenta, los cuernos de la vaca, etc. Se come prácticamente toda la carne y los órganos de la vaca en muchos lugares. Otra cosa es que no nos guste, digamos, ¿no? Pero a eso llamamos desintegración. ¿Otro ejemplo? El petróleo. ¿Cómo? Se puede considerar el aceite para pero necesitas ponerle más cosas, le tienes que agregar cosas. Eso es integración, más que nada. ¿Ok? Refinamos el petróleo con otros aditivos más, por ejemplo, para obtener diésel, para obtener gasolina, obtener plásticos, etc. ¿No? ¿Algún otro ejemplo, chicos? Lupo, un ejemplo de desintegración, por favor. Ok, continuamos. Clasificación por procedimiento de modificación. Chicos, aquí tenemos que tener cuidado porque son dos tipos que hay dentro de lo que llamamos modificación, ¿ya? El primero es cuando no se evidencia ningún cambio o no se percibe ningún cambio en el objeto, es decir, un cambio físico en el objeto, ¿ok? Cuando modificamos los caballos de fuerza en un motor, físicamente sigue siendo el mismo motor porque tiene que encajar dentro del mismo auto, ¿se dan cuenta? Pero se han aumentado, no sé, ciertas cosas para tener más fuerza en el motor. A eso llamamos modificación sin el cambio físico evidente. ¿Se entiende la primera parte? ¿Sí? Y cuando estamos hablando de modificación con cambio físico, ahí sí hay una forma, pero no nos va, hay un cambio en la forma, pero no nos va a alterar
la naturaleza del objeto. ¿A qué se refiere? Va a seguir funcionando y sirviendo para lo que ha sido creado ese objeto, pero con ese cambio evidentemente físico. ¿Podrían darme un ejemplo? Isa. Ya, a ver cómo. No, o sea, que en cantidad puede ser físico, porque si digamos a medida que cambia de uno a otro, si cambia físicamente, pero al fin y al cabo sigue siendo algo. Para lo básico que así creado, ¿no? Sí. Por ejemplo, una PlayStation, cuando le hace mantenimiento, yo lo veo, y alguna parte no funciona, entonces le haces un cambio y eso no se puede ver. Por ejemplo, Eso es, claro, ese es el primero, cuando no hay cambio evidente, ¿no ven? Ya. Sí, sí, pero cuando hay cambio evidente y mantiene la naturaleza del objeto, ¿ok? Ya, ok, ya, digamos que ya. Pero ¿se entiende cuando hablamos de modificación, chicos? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, de ropa, cuando voy a teñir mi ropa, no sé, una blusa, digamos que no me gusta, se ha manchado, etcétera, la tiño, estoy cambiando el color. Hay un cambio físico. Pero mantiene la naturaleza del objeto, me sigue haciendo, sigue sirviendo para lo que me he comprado, sí. En realidad sería, bueno, depende, ¿no? Si tu vidrio del celular está totalmente craquelado, sí, ahí ya es una modificación evidente, ¿no? Pero también es evidente, ¿no? Es evidente. Pero no ha cambiado la naturaleza del objeto. Ahora, podría ser, no sé, cuando te cambian, ¿qué tipo de modificación sería cuando te cambian, digamos, se rompió la cámara de mi celular? Te cambian la cámara y puede ser que o mejore o empeore. ¿A qué tipo de modificación me estoy refiriendo? La primera, ¿por qué? Porque, ok, se ha roto, me han cambiado la cámara, no es evidente tal cual, ¿se dan cuenta? Pero es que puede ser una rotura interna, ¿se dan cuenta? O sea, se puede haber desafado algo, me cambian la cámara y puede ser que la cámara se atrucha, digamos, y me ha cambiado la funcionalidad, ha empeorado en lugar de mejorar, ¿te das cuenta? Ok, ¿hasta aquí se entiende? Ok. Por procedimientos de servicio. Aquí, chicos, tenemos 3 procedimientos de integración, modificación, análisis y síntesis. Bueno, lo he sintetizado de esta manera porque prácticamente los procedimientos de servicio son infinitos, chicos. No solamente me refiero al procedimiento de servicio cuando es una empresa de servicio como tal o cuando es, no sé, intangible, sino incluso nosotros cuando tenemos un producto tangible damos, ¿no ve?, ese servicio al cliente. Eso es importante también. Estamos haciendo un procedimiento de servicio, ¿se dan cuenta? Entonces va a depender mucho el tipo de empresa que sea, tipo de producto, servicio, etcétera, que nosotros estamos ofertando. Cuando hablamos de procedimientos de integración, bueno, son prácticamente esos reglamentos con los que funciona la empresa. Pueden llegar a ser modificados dependiendo del caso que estén atendiendo. Por ejemplo, cuando vamos a Tigo, porque no funciona nuestro internet, directamente nos dicen, ok, puede ser por la falta de señal, etcétera, pero si me han dado ya ese servicio, es decir, me han instalado el servicio, no pueden decirme que no hay señal de sus antenas, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace primero Entel? Va a tu casa y te dice, ok, si sí llega la antena o no llega, no te podemos instalar, ¿ok? A eso se refiere también ese procedimiento y esa modificación de las reglas.
Si me han instalado, significa que sí llega la señal, pero ¿por qué no? ¿O por qué se ha cortado, digamos, 2 días? ¿Se entienden? Entonces depende mucho el servicio que existe, el tipo de producto, el tipo de servicio, etc. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Ok. Chicos, ¿tienen alguna duda? Esto lo podemos ver un poquito más a profundidad igual la siguiente clase. Con ejemplos. Ya, por ejemplo, los procedimientos de el APAS. No, el APAS. O de Electropaz, ¿es todavía? Sí, ¿no ve? De Electropaz, que es de la electricidad, ¿no ve? De La Paz, ¿es ahora? Sí, me confundo ya. De La Paz. Cuando te cortan el servicio es porque no has pagado 3 meses, creo, ¿no ve? Te cortan el mismo día que tu factura vence. Entonces, o pagas ese rato, o, no sé, fue por minutos la diferencia. Si ya no están ahí, su manual de procedimiento te dice que el servicio va a ser reintegrado dentro de las próximas 24 horas. Si es que está más cerca del lugar, vuelve y te reinstala. Si no, tienes que esperar un día sin luz. ¿Por qué? Porque está dentro de sus procedimientos. ¿Se entiende? Ok, lo vamos a desilvanar un poquito más la siguiente clase. Pero hasta aquí, todo lo que es productos, ¿se entiende? Producto terciario. Dentro de un producto terciario, chicos, puede haber otro tipo de productos para que funcione ese servicio. Sí, obviamente. Un supermercado, ¿cómo va a funcionar sin servicios, sin productos secundarios, artesanales, industriales, etcétera? Es imposible, ¿no ve? El banco, ¿cómo funciona sin computadoras, por ejemplo? A eso me refiero. ¿Se ha entendido, chicos? Ok, continuamos la siguiente. Gracias. Samito, tírate el facto del día. Si tienes alguna inquietud, vacío o necesidad dentro tuyo es porque tu ser entero está clamando por conocer a Dios. Amén.